Hola, hoy presentaremos el tema de circuitos RC. Somos alumnos de la Universidad de Quintana Roo de la División de Ciencias e Ingeniería, de la materia de ecuaciones diferenciales, que está a cargo del doctor Pablo Víctor Cerón Martínez. Y mi equipo está conformado por mis compañeros Leo Eli Verónica Cobb, Oscar Alejandro Canón Montejo y su servidora Gabriela Montserrat Amal Esquivel. Siguiente diapositiva. Como índice primero diremos un poco de la introducción, luego plantearemos el modelo matemático y daremos una solución de una ecuación diferencial y por último daremos una pequeña conclusión de todo lo que vimos anteriormente. Siguiente. Lo que nos motivó a realizar este proyecto fue que saber apreciar qué son las ecuaciones diferenciales que hemos visto durante las clases y el propósito que tienen en la vida real, como es el caso de esta ecuación diferencial de circuitos RC, siendo una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Y gracias al conocimiento que obtuvimos durante las primeras clases, el primer parcial, podemos apreciar y entender de una mejor forma qué es una ecuación diferencial. Ahora lo que esperamos es poder ponerlo en práctica para demostrar la ecuación diferencial mencionada anteriormente. Y como objetivo general tenemos explicar el modelado de las ecuaciones diferenciales ordinarias de los circuitos RC. Y por último, como objetivos específicos, saber comprender y explicar la ecuación diferencial ordinaria y resolverla correctamente y saberla explicar y dar conclusiones finales sobre lo aprendido. Entonces vamos a comenzar con ¿qué es un capacitor? Un capacitor o condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de en forma de campos eléctricos, y ese se clasifica dentro de los componentes pasivos, ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Entonces, como ven acá, se puede componer de placas metálicas y tener un dieléctrico. Siguiente, por favor. ¿Y qué es una resistencia? Como ven en esta imagen, resistor. Entonces, la resistencia es la medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohms, que se simboliza con la letra griega omega. Siguiente, por favor. Ok, entonces voy a decir sobre un circuito RC. Un circuito RC es un circuito eléctrico compuesto de resistencias y condensadores o capacitores. Los circuitos RC pueden usarse para filtrar una señal alterna al bloquear ciertas frecuencias y dejar pasar otras. Y entonces, como dicho circuito puede representar cualquier conexión de resistor y capacitor cuyo equivalente sea un solo resistor en serie con un solo capacitor. Cuando el interruptor, como vemos en el diagrama derecha, entonces cuando el interruptor pasa de la posición A a la posición B, el voltaje en el condensador empieza a descender desde el voltaje inicial
en el condensador hasta obtener 0 voltios, de la manera que se ve en la gráfica. Siguiente, por favor. Ok. Descarga de un capacitor a través de una resistencia. Entonces, como vemos en la figura, ahí no hay FEM en el circuito. Entonces, por la segunda regla de Kirchhoff para la dirección, al cerrar ese, ¿cuál es el interruptor? El condensador comienza a descargarse. La resistencia R limita el flujo de corriente, por lo tanto la descarga no es instantánea. Y entonces acá está el V, que es el PD a través del capacitor en el tiempo T, VR, el PD a través de la resistencia en el tiempo T. Y aquí está lo que significa VR es la corriente por resistencia, V es la carga sobre la capacitancia. Ok, en esta parte me tocaría explicar la ecuación. ¿Cómo empezamos? Pues empezamos con la ecuación, que va a ser igual a V por más VR. Ok, ahora, en esta parte de aquí se va a sustituir por VR, que va a ser I por R, y B, que va a ser Q entre C. Luego de ahí se va a despejar, y por último llegamos a la ecuación de variables separables. De ahí vamos a integrar ambos lados de la ecuación, y de ahí vamos a evaluar logaritmo de Q desde Q0 hasta Q, y del otro lado de la igualdad, que va a ser menos 1 entre CR, va a ser desde 0 a T. Siguiendo con lo mismo, llegamos a que va a quedarnos logaritmo de E a la Q menos logaritmo de Q0, que va a ser igual a menos T sobre CR. De ahí, por leyes de los logaritmos, podemos dejar esta expresión en términos de logaritmo de Q entre Q0, que va a ser igual a menos T entre CR. De ahí podemos, para eliminar ese logaritmo, podemos hacer algo. Podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por la exponencial, así podemos cancelar ese logaritmo y solamente nos quedará Q entre Q por 0. Luego sería del otro lado de la igualdad la exponencial elevado a la menos T entre CR. Por último, despejaremos Q, pasando Q0 que está dividiendo, va a pasar a multiplicar a toda la ecuación, que quedaría Q va a ser igual a Q0 por Euler elevado a la menos T sobre CR. Mi compañera Eli explicará cómo se puede llevar a cabo esta explicación anteriormente, o la fórmula ya resuelta. Entonces, dice la pregunta, un condensador de 5 microfarad se carga con una fuente de 12 voltios y luego se descarga a través de una resistencia de 2 megaohms. Dice, ¿cuál es la carga del condensador al inicio de la descarga? B, ¿cuál es la carga en el capacitor? La diferencia de potencial a través del capacitor, la corriente en el circuito después de 5 segundos que comienza la descarga. Siguiente, por favor. Entonces, esa es la solución para la primera parte. El PD a través del condensador al inicio de la descarga es de 12 volts y por lo tanto la carga inicial viene dada por Q es igual a VC. Entonces, sustituimos ahí y vemos que la carga inicial es de 60 microcoulombs. Siguiente, por favor. Esta es la solución de B, parte 1. Entonces usamos la ecuación Q es el Q inicial y a la exponente de menos T sobre CR.
donde Q es de el 60 microcoulombs de 5 segundos y el CR se busca por multiplicar 5 microcoulombs por 2 megaohms, que nos da 10 segundos. Entonces sustituimos todos los valores y vemos que la carga después de 5 segundos es igual a 36 microcoulombs. Y entonces la parte 2 de B dice, usamos la V es igual a Q sobre C y sustituimos igualmente, que nos da 7.28 volts. Y entonces vemos que la diferencia potencial después de 5 segundos es aproximadamente 7.3 volts. Y la parte B3, la diferencia potencial a través de la resistencia es igual al PD a través del condensador y por lo tanto la corriente I de la resistencia. Entonces usamos esta fórmula que es corriente sobre volts sobre resistance y vemos que la corriente sustituimos y que la corriente después de 5 segundos es igual a 3.6 microamps. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo vemos cómo se usó en ecuaciones diferenciales para responder esta pregunta. Yeah. Ok. Como conclusiones que tomamos en el equipo, pues podemos concluir que las ecuaciones diferenciales tienen varias aplicaciones pues, en la vida cotidiana, las cuales se pueden llevar a cabo su modelo matemático en el planteamiento de algún problema. Realmente estas ecuaciones diferenciales pues son muy importantes. No, una de las metas que queríamos tomar y poder transmitir por medio de esta presentación, y espero que todos nuestros compañeros que igualmente están presentando comprendan que realmente no simplemente vamos a ver la parte teórica, que ahora en estos momentos que estamos presentando, resolviendo los ejercicios, viendo en dónde se aplica, que la parte ya donde podemos llevar a cabo y todo esto realmente tiene mucha importancia, que realmente las ecuaciones diferenciales resuelven problemas muy complejos, muy interesantes y que como acabamos de apreciar, pues realmente son muy útiles para resolver problemas que de una u otra manera no podríamos resolver. Con esto, con esta analogía, pues damos por concluida la presentación y les agradecemos su atención. Damos a conocer la bibliografía y con esto concluimos la presentación. Muchas gracias. Adiós.